la organización extraterrestre a la que pertenezco, así como también han habido otros grupos de seres humanos que han sido seleccionados por alienígenas para cumplir un tipo de función. En el pasado, hace como unos 50 o 70 años, se conoció de un grupo en Italia que se llamaban W56, sino que también pasó en Tijuana y en Colombia. En Tijuana y Colombia, ahí de igual manera, hubieron un grupo de extraterrestres que seleccionaron a un grupo de personas, entre ellos Genovés, Narciso Genovés. También tenemos el caso de los sumitas, que eran seres humanos que venían de la estrella Wolf. Que se sumergía. Ahora he visto otras más, incluso pirámides que en el primer viaje no las había visto. Me habían hablado de ellas, pero no las había visto hasta el día de ahora. Pero realmente los dioses griegos eran dioses, eran divinidades, o tal vez no era así. Para elevar la frecuencia de todos, lo único que tenemos que hacer es... Ahora, ¿cómo elevamos nuestra frecuencia? La elevamos... ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Hoy me encuentro en esta hermosa ciudad, un sitio de poder entre la frontera de Noruega y Suecia. No se vayan a perder este programa que viene espectacular. Pero antes de eso, disfrute todas estas imágenes que le estoy regalando el día de ahora en este sitio donde se fusiona el poder de los vikingos. Esos vikingos que decía que venían de otros mundos y que mostraban un sistema solar diferente y que mostraban unos mundos dimensionales diferentes. Pero eso lo veremos en un próximo programa. Dicho eso, welcome to the jungle. Bueno, people, nos vemos este 21 de abril del 2024 en la conferencia online que les voy a dar, llamado Seleccionados por Extraterrestres. Es una conferencia que la podrás disfrutar en cualquier parte del mundo, llamando a estos números de pantalla que ves vía WhatsApp. Así que lo veo el próximo 21 de abril. Dicho eso, welcome to the jungle. Esta historia que les voy a contar ahora pasó alrededor del año 2016 y principios del 2017. Era mi primer trabajo para la organización extraterrestre a la que pertenezco, así como también han habido otros grupos de seres humanos que han sido seleccionados por alienígenas para cumplir un tipo de función. En el pasado, hace como unos 50 o 70 años, se conoció de un grupo en Italia que se llamaban W56, que era una organización extraterrestre que vivía en Italia. Vivía en Italia y había seleccionado a un grupo de seres humanos con los cuales colaboraba. Esto sale a la luz después de casi 70 años. Allá por el año 2006 sale el primer libro de esta organización de seres humanos. Pero no solamente pasó en Italia, sino que también pasó en Tijuana y en Colombia. En Tijuana y Colombia, ahí de igual manera, hubieron un grupo de extraterrestres que seleccionaron a un grupo de personas, entre ellos
Genovés, Narciso Genovés. Él fue otro de los seleccionados por extraterrestres que crearon naves allá en Colombia y terminaron parte de su ciclo de vida en el planeta Marte. Y esos no han sido los únicos. También tenemos el caso de los sumitas, que eran seres humanos que venían de la estrella Wolf, que de igual manera seleccionaron a un grupo de humanos para que colaborara con ellos. Es decir, que a lo largo de la vida siempre han habido grupos de extraterrestres que seleccionan a un grupo de personas. En la época nazi también sucedió esto. Y así en distintas épocas de la vida, incluso en aquellos entonces de los tiempos bíblicos, también una organización llamada Jehová fue quien seleccionó a los grupos de judíos que se les conocía en aquellos entonces como israelíes. Fueron seleccionados también por extraterrestres y sacados de Egipto. Y así pudieran nombrarle distintas organizaciones que se han encargado de reclutar a seres humanos para que entren en colaboración con ellos, no solamente en tecnología, sino también en un desarrollo psicoemocional. Así que esos son unos cuantos antecedentes que te puedo dar, porque en mi caso me sorprendió también cuando me empiezo a percatar que habían muchísimos de estos. Incluso Jesús pertenecía también a una de estas organizaciones, y estas organizaciones extraterrestres son los que se lo terminan llevando en una especie de nube. Es decir, que esto es algo que se ha venido dando. Entonces, en el año 2017, principios 2017, finales del 2016, es cuando empiezo a tener un contacto con una persona, un humano, pero no era de la Tierra, que se denominaba Falcon. Este Falcon, cuando empiezo a tener mis primeras conversaciones, estoy convencido de que él no es un humano terrestre. De hecho, antes de eso, tengo que viajar hasta el norte de Noruega, en donde me doy cuenta que había una colonia bastante extensa de extraterrestres, bastante extensa. De hecho, hay una colonia de seres humanos extraterrestres, así como también una colonia de grises. Esta colonia de extraterrestres grises que hay allá en el norte de Noruega han reclutado muchas personas e incluso han tenido descendencia. Una de ellas es esta persona que se llama Catherine Tunderson. Ella es una científica de Noruega que relata cómo es que estos grises al fin y al cabo terminan siendo familiares de ella. Es una historia impresionante que usted la puede buscar precisamente en este canal. Cuando empiezo esta historia, este ser Falcon me hace llegar porque son muy organizados y ellos están por encima del sistema que nosotros conocemos, están también por abajo del sistema, están por los lados, pero no son parte del sistema, pero sí pueden llegar a utilizar el sistema. Llámelo Matrix o como usted quiera. Ellos viven fuera de la Matrix, pero sin embargo pueden beneficiarse de la Matrix, pero no pueden ser parte de ello. Eso eran parte de las cosas que me enseñaron y aprendí a hacer. Uno de estos trabajos, el primero fue que tenía que viajar a Grecia. Y efectivamente, me toca viajar a Grecia. En aquellos entonces yo no había viajado nunca a Grecia y me pareció un lugar extraño. ¿Por qué lo digo? Porque en aquellos entonces, para mí, quien llevaba la punta, la de lanza de esta evolución alienígena era Estados Unidos y México. Entonces, cuando me dicen que tengo que viajar hacia allá, hacia este lugar hermoso de Grecia, me parece a mí que es algo bastante increíble. Pero decido que está bien, voy a viajar a Grecia y llego. Claro, ahí entendí que Grecia fue de los primeros laboratorios alienígenas. Fue ahí donde empezaban estos seres a practicar, en donde ellos comenzaban a practicar
cómo se hacían las alteraciones genéticas. Por eso es que vemos que en la mitología griega hay tantos seres que hoy les decimos seres mitológicos, porque ahí era donde estos seres extraterrestres comenzaban a hacer manipulaciones y alteraciones de seres muy extraños, de humanos con cuerpo de caballo, de seres humanos con un cuerpo de humano pero con cabeza de toro, con seres con cuerpo de león y cabeza de águila. Empezábamos a verlos ahí y lo empezamos a saber de ahí. De hecho, de las primeras historias que sabemos de hibridaje, ¿dónde se daba? Efectivamente, se daba en Grecia, con la historia de los dioses y los semidioses. Es decir, que un dios viene y tiene relaciones íntimas con un ser humano y de ahí salía un semidios, como el caso de Aquiles, para nombrar un ejemplo de Hércules y de otros más. Ahí ya te nombraba una especie de hibridaje. Es decir, que muchos de los talleres en donde estos aliens se perfeccionaron fue ahí en Grecia. Ahí en Grecia también ya existían los androides. Ellos narraban de muchos seres metálicos que al parecer eran como robots. Es decir, que Grecia fue la cuna de un gran laboratorio, de una escuela de genética para distintos seres extraterrestres. Cuando empiezo a darme cuenta en esa dimensión de lo que significaba Grecia en el mundo cósmico, recordando que es ahí donde nace prácticamente la filosofía. Es ahí donde me empiezo a percatar que efectivamente Grecia sí tenía algo que no había alrededor del mundo. Incluso seres de la tierra interna venían ahí a Grecia. Por ejemplo, el dios Boras. Si usted se recuerda, el dios Boras, ¿de dónde venía? El mito dice que venía de las tierras más allá del norte, pero que eran cálidas. Y más allá del norte, ¿qué es? Es precisamente estas tierras, en donde se encuentra Noruega, se encuentra Suecia, se encuentra Finlandia. Esto era el norte. ¿Cómo podía haber una tierra cálida más allá del norte? Obviamente se estaba refiriendo a la tierra interna. Pues es en Grecia donde hubo la primera organización o la primera selección de jueces o llamémoslo así, una corte de seres extraterrestres, a lo que los griegos le llamaban en aquellos entonces los dioses del Olimpo. Era allá donde empezaron a reunirse y a hacer un esquema de vida. Imagínate, tenían en este caso particular las relaciones íntimas con humanos, es decir, un hibridaje. Tenían también la alteración genética con seres. Solo para que vos te percates de todo lo que se estaba viviendo en aquellos entonces allá. Cuando empecé a darme cuenta de todo esto, me pareció súper increíble porque incluso seres que venían del agua estaban ahí, como lo es Poseidón, o se le conoce también como Neptuno. Entonces todos los dioses, todos los seres extraterrestres, ahí era el epicentro. Era como una base cósmica extraterrestre que se tenía en Grecia. Cuando empiezo a ser mucho más consciente de absolutamente todo, me doy cuenta de lo importante que jugaba en aquellos entonces Grecia en el mundo cósmico. Era ahí. Salieron filósofos y muchas cosas más que venían de la antigua Grecia. Cuando ya me hago consciente de eso, claro, ahora encuentro una lógica del por qué estos alienígenas me mandaban a Grecia en el año 2017. Cuando yo llego, hay una persona que me recoge, porque les he dicho que hay una organización en la que estamos muchísimos seres humanos. Hay uno que me recoge, es una mujer, que yo al principio pienso que es una nórdica, pero realmente parecía un androide, algo así era. La cuestión que ella me recoge, me lleva a una isla, y como llego a la isla de una forma muy rudimentaria, llego en una especie de barquito pequeño, pero la isla en sí ya no era eso. La isla se le hacía una cúpula
y se sumergía. Cuando yo mencioné esto por primera vez en YouTube, mucha gente comenzó a atacarme y me decía que yo era loco, que mentía, que todo lo que tú quieras. Pero resulta que a los 3 meses que yo dije eso, apareció esta isla. Observe bien esta imagen, observe las montañas. Usted no ve nada en esta imagen, no aparece nada, pero después de zambullirme, tomo una foto porque me siento vigilado. Vea usted, en las mismas montañas ya aparece esta esfera blanca que usted puede ver ahí. Esto fue espectacular, Barrio Cósmico, y bueno, aquí me veo un poquito color camarón. Ahora sí. Grecia fue la cuna de una segunda generación de ingenieros en la genética. Por esas razones es que en Grecia se conocen seres que nunca volvimos a ver en otros lados, como lo es el Pegaso, el caballo que tenía alas, Cerbero, Caribdis, Gorgona, Hidra de Lerna, Grifo, Cíclopes, Medusa, entre otras más. Aquí era la cuna donde empezaron a aprender y a formarse nuevos ingenieros en la genética. Aprendían a alterar genes, a modificar, porque posteriormente los que se graduaban de esta escuela iniciática de la genética eran enviados a otros planetas a hacer lo que hicieron con nosotros. Muy pocos conocen estas historias. Conocerán la organización de extraterrestres marítimos, así como también los que estaban en la superficie, aquí en Grecia. Así que no te puedes perder este programón que te voy a hacer. Y de paso, de una sola vez, pues conozcas cómo es la hermosa Grecia. ¿Te parece? Welcome to the jungle. En Grecia llegué en el 2016, la primera vez, cuando les contaba de que aquí habían unos misteriosos seres que eran de la tipología nórdica, que habitaban en una isla que se sumergía. Ahora he visto otras más, incluso pirámides que en el primer viaje no las había visto. Me habían hablado de ellas, pero no las había visto hasta el día de ahora. Pero realmente los dioses griegos eran dioses, eran divinidades, o tal vez no era así. Tal vez eran extraterrestres que habían llegado a la Tierra y que se habían repartido este país o esta área. Los de arriba, Apolo
y los demás se habían apoderado de los cielos, otros de la tierra y otros del agua, porque había una organización extraterrestre acuática. Primero llegaron a esta ciudad, llegaron a este país, porque el clima que existía acá era muy parecido al clima de donde ellos provenían, de sus planetas. Ahora vamos a ver a continuación un video en los cuales exactamente donde yo me encuentro pasan naves. Aquí vamos a ver cómo pasan naves, incluso una nave cilíndrica, muy parecido a lo que nosotros solemos ver allá en el Popocatépetl. Veamos, aquí va una primera esfera. Observen luego cómo se desvía y pasa por atrás. Ahora lo vamos a ver con diferentes filtros. La tecnología que ellos usan aquí es un poco diferente a la que nosotros hemos podido ver en el Popocatépetl. Vea aquí, ahí está. Ahí le acabo de señalar, pero ve cómo se camufla, cómo va detrás de las sombras. Pero arriba está siendo escoltado por un ovni luminoso. Pero claramente se puede ver que es mucho más grande. Incluso viene de derecha a izquierda. Vamos a observarlo una vez más y esta vez en cámara lenta. Observemos cómo sale desde acá. Prácticamente sale desde esta montaña. Observemos. Ahí podemos ir viendo cómo va cambiando. Luego aparecen unos destellos en la montaña, 2 destellos y de la nada aparece una esfera. Ahí la podemos observar. Ahí va en ese movimiento y va iluminando por completo. Así que vamos a ver cómo una inmensa nave cilindro aparece por debajo de donde va esta nave cilindro pequeño, pero atrás de lo que sería el Partenón. Observen, y no puede ser un mosquito ni nada de eso, sino que estamos viendo cómo este ovni cilíndrico va descendiendo poco a poco y luego desaparece en las montañas. Y luego viene otro mucho más grande, que es este que hemos detenido para que lo vea. Auténticas naves cilindro estaban sobre el Partenón. Lo curioso es que al ojo humano esto no se puede ver, solo se puede ver a través de las cámaras. En Grecia habían diferentes portales, muchos sitios de poder donde también hemos llegado para recargar los cuarzos, recargar los kits y recargar las pulseras, porque es muy importante tener esa protección. Muchas personas me dicen, no, Larry, es que nosotros la podemos comprar en Amazon. Claro que sí, ustedes pueden comprarla. Lo que no pueden conseguir tan fácil es la energía donde está estos sitios de poder en los cuales he estado viajando y recargándola desde hace muchos años. Aquí podemos ver este otro sitio de poder que es algo espectacular. Cuando llego acá es donde recibo la última preparación, porque no sé si les había comentado acá o en Facebook, ingreso a donde está la isla por segunda vez de Sanat, el extraterrestre nórdico que dirige una colonia de extraterrestres que más o menos eran más, entre 300 y 400 extraterrestres. Pero para eso hoy tuve que tener una preparación diferente, porque ahora esa colonia, esa civilización ha elevado más su frecuencia y siempre me dijeron de que tenía que llegar a diferentes sitios de poder a recargar mi cuerpo energético. De lo contrario, podía explotar mi cuerpo físico y quedar ahí. Y así fue como me lancé
a diferentes portales también a recargar el cuerpo energético para poder ingresar a la isla de Sanat. Cuando usted está viendo este programa, esto ya pasó, este incidente ya ha pasado. Pero bueno, aquí les dejo este programa, espero que ustedes se lo disfruten, lo vean y nos vemos en el próximo programa que he titulado Los OVNIs de Poseidón, porque lo que vamos a escuchar ahí y lo que vamos a ver, nos damos cuenta que las colonias de extraterrestres no solamente están en la superficie, sino también en el agua. Cuando yo llego, hay una persona que me recoge, porque les he dicho que hay una organización en la que estamos muchísimos seres humanos. Hay uno que me recoge, es una mujer, que yo al principio pienso que es una nórdica, pero realmente parecía un androide, algo así era. La cuestión que ella me recoge, me lleva a una isla, y como llego a la isla de una forma muy rudimentaria, llego en una especie de barquito pequeño, pero la isla en sí ya no era eso. La isla se le hacía una cúpula y se sumergía. Cuando yo mencioné esto por primera vez en YouTube, mucha gente comenzó a atacarme y me decía que yo era loco, que mentía, que todo lo que tú quieras. Pero resulta que a los 3 meses que yo dije eso, apareció esta isla, que es esta que usted está viendo en pantalla. Esta isla que usted está viendo ahora en pantalla era precisamente esa isla que yo le decía que había avistado. Es decir, que 3 meses antes les decía de que existía este lugar. Y ya sea estos brothers que me respaldaron al mostrarle al mundo que lo que yo decía era verdad, aparece esta nave, este OVNI, esta isla, porque al final es eso, es como una gran isla que aparece y desaparece, pero no es una locura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando fui a trabajar cósmicamente al sur de Islas Canarias, ahí me percaté que existía una isla a la cual le llamaban San Borondón, que era una isla que no tenía nada que ver con las demás. Aparecía y desaparecía. Y era ahí de donde bajaban una civilización que se llamaban los Guanches. También se encuentra Brasilia, también se encuentra la isla Friendship. Es decir, que son islas, aunque realmente son bases submarinas, que llegan a la superficie y también bajan. Cuando ingreso me encuentro a un ser humano. A un ser humano de una tipología como nórdica, pero al mismo tiempo era como un hindú. Tenía aquí una especie de tercer ojo. Estas personas tenían 6 dedos. En aquellos entonces, cuando yo hablé de esto también, que tenían 6 dedos y que iban a dar una prueba, que yo estaba diciendo la verdad, pues resulta que muchos empezaron a reírse. ¿Y sabe qué ocurrió? A los 3 días, en México, en el sistema educativo de los libros oficiales que México entregaba, venía una mano de 6 dedos, que es esta que usted está viendo en pantalla. Justamente cuando les dije que en México me iban a dar la señal que lo que yo decía era verdad, apareció esta misteriosa mano de 6 dedos. ¿En dónde? En los libros educativos de los niños. Era ahí donde ya me habían dado esas 2 señales. La primera, esta isla que apareció y que incluso usted la puede buscar, así como también esta misteriosa mano. Ahí fue donde la gente, claro, empezó a darse cuenta que lo que yo decía era verdad. No era ningún cuento ni nada. 2 casualidades, imagínese usted, 2 casualidades no pueden ser. Y menos cuando les digo que estuve en una especie de isla que se sumergía y luego aparece efectivamente una isla en Grecia. Y estaba sumergida. Luego la muestra de los 6 dedos y aparece también en México. Así que 2 ya empieza a ser una tendencia. Una es casualidad, pero 2 o más
ya es una tendencia de que lo que yo decía era verdad. Luego, cuando hago el ingreso a esta isla y veo una especie de domo, empiezo a entender muchas cosas. Empiezo a entender estructuras, así como también me explicaron cuál era el verdadero fin de los atlantes, de Lemuria y de otros continentes más, que eso lo veremos mucho más adelante. Pero una de las enseñanzas que recibí de este ser espiritual, que tiene 6 dedos, es blanco y con una especie de un tercer ojo acá, era el hecho de cómo elevar la vibración y la frecuencia. Y es eso lo que les voy a relatar ahora. Para elevar la frecuencia de todos, lo único que tenemos que hacer es emitir buenas emociones. Emitir emociones de amor, emitir emociones de cariño. Y eso nos eleva la vibración. Ahora, ¿cómo elevamos nuestra frecuencia? La elevamos de la misma manera, pero con pensamientos positivos. Nosotros empezamos a tener pensamientos positivos y así elevamos nuestra frecuencia. Así que recuerde, ¿cómo se eleva la vibración? La vibración se eleva con buenas emociones. ¿Y cómo se eleva la frecuencia? Con buenos pensamientos. Ahora, le hago una pregunta. ¿De qué nos sirve elevar la frecuencia y elevar nuestra vibración? Hay muchas personas que se hacen llamar contactados, que solamente dicen hay que elevar la frecuencia, hay que elevar la vibración, pero nunca te explican a ti cómo es. Esos para mí realmente son personas que están mintiendo. No aportan nada nuevo, ni conocimiento nuevo, ni una herramienta que te permita ser mejor, para mí, ¿verdad? Ahora, les voy a narrar de qué sirve y para qué sirve. ¿Para qué sirve elevar la vibración? Mira, aquí se aplica la ley de la atracción. La ley de la atracción es conforme a la vibración. Como tú vibras, eso es lo que vas a atraer. Por ejemplo, si hay personas que vibran negativamente, entonces si hay odio, envidia, si hay diferentes cosas dentro de su cuerpo, eso es lo que van a empezar a atraer. Van a empezar a traer desgracias, van a empezar a traer despidos del trabajo, van a traer calamidades, enfermedades, etcétera, etcétera. Esos son los tipos de cosas que se empiezan a traer cuando uno vibra bajo. Entonces, vibrar alto es precisamente empezar a traer cosas positivas, tanto en nuestros trabajos, tanto en nuestra familia, así como también en nuestra vida económica y nuestra vida familiar. Pero para eso tenemos que hacer una cirugía emocional, como es lo que le llamo. En las consultorías que les doy, que por cierto, si usted quiere recibir una, aquí están los números de teléfono, tengo que hacer muchas veces una cirugía emocional. Una cirugía donde hay que extirpar todo el odio, resentimiento, envidias, todo eso. Porque al final eso se vuelve como una especie de cáncer. Incluso usted puede pensar que ya las olvidó y no puede ser así. Simplemente se han ocultado en la parte derecha de su corazón. Y también están ocultas en la parte izquierda. Por eso hay personas que de repente sienten cosas en el corazón, taquicardias, y van al médico y les dice que todo está perfecto, que el corazón les funciona al 100. ¿Y qué sirve elevar nuestra frecuencia? Elevar nuestra frecuencia a nosotros nos ayuda a conectar con el todo, a tener mensajes con seres cósmicos, ángeles, arcángeles, métodos de sanación, soluciones para cualquier cosa. Es para eso que nos sirve. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Todos los días tenemos que emitir buenos pensamientos y de esto hacer un hábito. Mire, cuando me despierto, empiezo siempre a emitir pensamientos positivos. Todo el tiempo.
En mi mente empieza a proyectar pensamientos positivos hacia mi persona, incluso lo he ejercitado más y empiezo a emitir pensamientos positivos a gente que yo sé que es mala y que es malvada. Entonces empiezo a mandarle pensamientos positivos, igual también a todos aquellos que lo necesitan. Y de esa manera es que usted ya está en una parte de su totalidad, tiene elevada la vibración para atraer todo lo positivo, la paz y tranquilidad en todos los ámbitos. En el ámbito material, espiritual, familiar, en todos los ámbitos. Pero tiene que ejercitarlo y extirpar por completo todas esas emociones que usted ande llevando ahí. Y por el otro lado es la frecuencia, que eso prácticamente es lo que a las personas les cuesta mucho más, ¿sabe? Porque nunca estamos tan acostumbrados a andar pensamientos positivos. Usted se ha de haber percatado que más de alguna vez usted puede ser buena persona, pero le vienen pensamientos negativos en donde usted sabe que ese no es usted. Pero sin embargo, usted ha sido receptor de eso. Así que le voy a explicar. Por ejemplo, haga de cuenta usted en esta mano. Aquí en medio está usted. De aquí para arriba es donde se encuentran los mensajes bonitos, oraciones, inspiración. Y de aquí para abajo es donde se encuentra básicamente todo lo que es malo y el mundo del bajo astral. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted vibra bajo, ahí están las voces que le dicen que haga algo malo, los pensamientos que le dicen que haga algo malo. Pero no es el hecho que a usted le estén diciendo, no, es usted el que ha bajado. Y cuando usted tiene la vibración baja, precisamente es ahí donde estos entes oscuros le lanzan a usted una pesadilla bien terrorífica, que es lo que lo va a andar mal a usted todo el día, pensando en eso que le pudo haber sucedido, que por lo general es uno de sus mayores temores, lo que sucede en esa pesadilla. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este programa. Espero que les haya gustado, familia, y nos vemos en el próximo programa, en donde vamos a narrar la Atlántida, la historia oculta. Creo que es momento de saber todo eso. Familia, muchas gracias por todo. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.